soy Greg, gallego con acento, autodidacta y autoemprendedor, sobre todo porque no se hace otra cosa. Vine hoy aquí a Galicia en Coworking, invitado por Manuel, para hablar de Bootle, que es el proyecto que estoy desarrollando desde hace ahora 4 años, aunque ha salido online hace año y medio, un ecosistema de venta y servicio de vino online. Lo que vine a contar, más que hablar de mi empresa, es un poquito la experiencia y lo que me ha enseñado montar este proyecto, tanto a nivel de la estructura de la empresa como a nivel de la democratización del vino y dar acceso a los pequeños, a las pequeñas bodegas y esas cosas. Soy Pepe Solla, del restaurante Solla de Pontevedra, y un poco, bueno, venía, yo creo que un poco hablando también, o sea, como voz de todo el sector, de un sector en Galicia, como yo os comentaba un poquito antes, tiene un aval en Galicia en sí mismo, y yo creo que es un aval que tenemos que capitalizar, que es el de la gastronomía en Galicia, y sobre todo yo creo que lo que he venido es a expresar un ofrecimiento desde ese sector hacia el resto de los sectores para que aprovechen este marchamo de calidad. Es muy fácil vender todo lo que sea relacionado con la gastronomía, ¿no? Pues porque ya está contrastado en esta tierra nuestra. Y entonces yo creo que justamente el resto de los sectores lo que han de hacer es tratar de arrimarse y aprovechar toda esta sinergia. Hola, me llamo Marga, soy directora de la Fundación Educación, Deporte y Salud, y vine encantada aquí a presentar lo que hago como directora de la Fundación y lo que hace la Fundación que represento en este evento de Galicia Coworking, que me parece fresco, original y muy necesario. Me gustaría que todo el mundo se llevase un recuerdo no solo de las actividades que hacemos, porque yo soy de esas personas que abandonó su carrera profesional por dedicarse al tercer sector, sino que además me encantaría que ese tercer sector se vea desde la profesionalización, se vea desde la seriedad y se vea desde los mismos requisitos que se le piden hoy por hoy a un proyecto de empresa. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará, yo creo que esa profesionalización nos ayudará también a sacar adelante todo esto. Mi nombre es Reinaldo Aguilera, vine a Galicia Coworking a presentar Betavirs. Betavirs es una iniciativa de generar networking con reuniones mensuales para desarrolladores web y móviles, donde presentamos proyectos interesantes y demostramos que no se necesita ir a Silicon Valley para trabajar en proyectos. ¿Qué más? Pues nada, creo que eso era todo. Soy Ainhoa Mayo, soy coach y soy experta en internacionalización de empresas. Llevo más de 20 años trabajando para empresas y organizaciones en su internacionalización, ayudándoles a que construyan sus caminos hacia la exportación y hacia el comercio internacional. Desde hace 3 años he incorporado a esta actividad toda mi formación y mi bagaje en coaching, porque creo que es una de las mejores herramientas o un proceso fantástico para que personas y organizaciones se conozcan desde dentro y potencien todas sus habilidades y posibilidades de cara a crear una auténtica marca personal o marca de empresa. Es, para que lo podáis entender, el legado de las antiguas cajas gallegas que resultan de la fusión que ha tenido lugar, y llevamos a cabo la labor de la antigua obra social.
Dentro de este ámbito de actuación está la cultura, la acción social en sí misma, y tenemos una actuación concreta en todo lo que es el empleo y el emprendimiento, y por eso estamos aquí. En un mundo en el que la colaboración se está convirtiendo en algo imprescindible, el hecho de que haya encuentros de estas características donde nos podamos encontrar aquellos que compartimos el interés en el desarrollo de nuevos proyectos y de empujar en la sociedad iniciativas en las que todo el mundo pueda desarrollar su idea, creo que es el modelo que tenemos que seguir. ¿Qué podemos aportar nosotros? Nosotros podemos aportar quizás algo diferente a todos los demás. Estamos poniendo en marcha un proyecto en sí mismo de coworking. Una de las circunstancias que se dan es que Nova Caixa Galicia posee edificios emblemáticos en el centro de las ciudades gallegas que queremos aprovechar para que gente joven que tiene una idea como tal pueda montarse e iniciar su empresa en ese espacio coworking. Mi nombre es José Fortes, vengo de parte de una empresa que se llama Buscón. La estamos creando ahora mismo, estará el 1 de julio sobre el 15 operativa, y en ella se encontrarán restaurantes, taperías. También vamos a llevar social media, que es para llevarles Facebook, Twitter, todas esas cosas. Mi nombre es Tania Pérez y os voy a presentar una empresa de nueva creación que es Atec Creative Solutions. Es una consultoría tecnológica y creativa que he fundado con mi socio Ángel Martín Iglesias, y desarrollamos software, hacemos mantenimiento de aplicaciones, trabajamos con programación SAP, realizamos e-commerce, y luego la vertiente más creativa, pues trabajamos con marketing, con publicidad, marketing online, también con diseño gráfico, trabajamos con ilustraciones, todo lo que ayude a mejorar la imagen corporativa de una empresa. Y bueno, la verdad es que hemos decidido acudir al encuentro de coworking porque vemos que es una buena oportunidad para generar sinergias con otras empresas, compartir experiencias y entrar en contacto con otro tipo de negocios. Hola, soy Pablo Alonso y soy analista programador. He venido aquí al evento de Galicia Coworking en representación de la empresa Parque Web Informática Medida, en la que nos dedicamos principalmente al desarrollo de soluciones informáticas muy orientados al cliente. Nos reunimos con él, le escuchamos, analizamos qué es lo que necesita, proponemos dentro del abanico de tecnologías que utilizamos y conocemos, proponemos una solución para esa problemática y finalmente la implementamos y en muchas cosas después la mantenemos. Para ello nos basamos en la utilización o el conocimiento, nuestra base de conocimiento de diversos lenguajes de programación, nuestro conocimiento de funcionamiento de redes, funcionamiento de Internet, de administración de bases de datos, administración de servidores. Y he pensado que venir a Galicia Coworking es un evento muy interesante, en principio igual porque lo patrocinamos. Hemos desarrollado la aplicación que gestiona las citas de Galicia Coworking, trabajando con Manuel García, y lo hemos hecho porque creemos desde el principio, nosotros ya llevamos 12 años funcionando, desde el principio si algo nos ha funcionado bien es la colaboración con otras empresas del sector, tangentes a nuestra forma de trabajar, y creemos que es un buen sitio para conocer no ya tanto clientes, que también podría ser, sino como posibles colaboradores que entre todos podamos aumentar negocio y hacer trabajos juntos. Pues me llamo María Nieto y soy la directora de una agencia de comunicación que se llama M Comunicación. Nos dedicamos a gestionar, como su propio nombre indica, la comunicación de personas particulares y de empresas, y hemos aterrizado en Galicia Coworking porque nos interesaba conocer empresas que hiciesen algo parecido a lo que nosotros hacemos o empresas absolutamente diferentes con las que pudiésemos trabajar o bien en sinergia o bien contratándolas o bien siendo contratados por ellas. La verdad es que ha sido un evento francamente interesante. Me llevo un grato recuerdo, he conocido gente muy interesante a nivel profesional y a nivel personal. Merece la pena acercarse a cosas como esta porque lo cierto es que implementas mucho la productividad de la empresa y luego las experiencias que te llevas son impagables. Mi nombre es Tania Porta, vengo de Picnic Ideas Felices, es una empresa de nueva creación, aunque bueno, yo tengo más de 11 años de experiencia en el mundo de la comunicación.
se dedica precisamente a la comunicación y organización de eventos, comunicación pues de todo tipo, desde un servicio integral de comunicación hasta momentos puntuales, organización de campañas, y en eventos un poco lo mismo, vamos desde eventos deportivos hasta eventos sociales, un poco adecuándonos a cada cliente lo que necesita. Como podéis ver, pues vendemos un poco idea de creatividad, de mucha luz, mucho color, ideas felices en estos momentos, bueno, que parece que todo es oscuro y la crisis. Hemos aterrizado aquí en Coworking pues, para conocer qué están haciendo otras empresas, buscar pues, nexos de unión, colaboración, que podamos entre todos pues, salir adelante con nuevos proyectos. Nos hemos dado cuenta de que en Galicia hay gente muy preparada, con muchas ideas, con muchas ganas de trabajar, y que no necesariamente todo se basa en el dinero, sino precisamente en la creatividad y en la fuerza de las ideas. Soy Begoña Pérez, fundadora de Imosnos Outsourcing Online. Ofrecemos servicios de delineación, transcripción, digitalización y a través del teletrabajo. Y he venido aquí porque creo firmemente en las sinergias, en la creación de sinergias y colaboraciones entre empresas. Me llevo muy buena experiencia, he conocido a gente muy interesante y recomiendo la asistencia a este tipo de eventos y voy a repetir. Oh,